Bien, buenos días. ¿Cómo están? ¿Se quieren ir? No. Si no fuéramos cristianos, nos tomaríamos el lugar. Pero, bien, damos gracias a Dios por lo que ha sido este tiempo. Como familia es un privilegio poder haber compartido con ustedes. Fue un hermoso tiempo de descanso, de comunión. Gracias por el cariño, gracias por la comunión, gracias por el cariño especial y la paciencia con nuestros hijos, que pudieron ser unos más acá. Y usted sabe que eso para uno como padre es maravilloso. Nos sentimos cómodos, nos sentimos en casa aquí compartiendo con ustedes y un privilegio poder servir con ustedes. Perdón por lo poco y gracias por lo mucho que ustedes nos dieron a nosotros durante esta semana. Quisiera finalizar hoy hablando de una familia muy especial en la Escritura. Y sabe lo interesante de José y María, son un modelo de fe, pero también son un modelo para lo que tiene que ser una vida cristiana. Ahora yo me quiero centrar en cada uno de ellos de manera separada, pero es interesante que vemos en José los atributos que vimos cuando hablamos de los hombres, un líder que provee y protege. Y en María vamos a ver una mujer sumisa, pero principalmente a la voluntad de Dios, para que sean los padres de Jesús. ¿Se imagina lo que debió haber sido eso? Los padres del Salvador, los padres, un Jesús que nunca pecó, con padres pecadores. ¿Cómo debe haber sido esa experiencia para ellos? Por algo Dios los escogió. Por algo Dios los escogió. Y es interesante pensar que ellos no son solamente un modelo de esposo, de esposa, de madre o padre, sino son un modelo de vida cristiana para los hombres y un modelo de vida cristiana para las mujeres. ¿Saben? Sobre todo jóvenes, ¿saben cuántos años probablemente ellos tenían cuando se convirtieron en padres de Jesús? Si uno es muy liberal, no tenía más allá de 20 años. No tenían más allá de 20 años. ¿Y eso qué indica? Que no hay una edad para ser piadoso. Si hay una consagración, un niño puede incluso ser más piadoso que un adulto. Puede ser más espiritual que un adulto, puede ser más maduro que un adulto. Así que ellos son un modelo de fe para nosotros como hombres, para las hermanas como mujeres, pero también como familia cristiana. Recuerde, el matrimonio tiene un propósito, es una metáfora, es una representación de la relación de Cristo con la iglesia. Y es necesario mantener eso en mente, porque teniendo eso en mente uno sabe que necesita del Señor para tener un hogar cristiano. El Salmo 127 dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Yo me puedo esforzar un montón en educar a mis hijos. Me puedo esforzar un montón en tratar de ser un buen esposo. Pero si Dios no lo está haciendo a través de mí, en vano es todo ese trabajo. El principal invitado de nuestra casa siempre debe ser Jesús. Siempre. Que ojalá la iglesia de Maquena nunca sea como la iglesia de la Odisea. ¿Sabe cuál era el problema de la iglesia de la Odisea? Que era una iglesia tibia. ¿Y sabe cuál era el resultado de tener una iglesia tibia? Tenían a Jesús fuera de la puerta. ¿Y Jesús qué estaba haciendo con la iglesia de la Odisea? Tocando la puerta para poder entrar. Que eso nunca pase en nuestro hogar y nunca pase en nuestra iglesia. Y que el lema de nuestro hogar sea el famoso lema de Josué. En cuanto a mí y a mi familia, nosotros serviremos al Señor. Si nos vamos con eso en mente, hermanos, podemos crecer mucho en piedad, mucho en bendición en el hogar y en la iglesia. Empecemos hablando primero de la vida de José. Si hay algo que caracteriza la vida de José, es que era una vida obediente. Si hay algo que tiene que caracterizar al cristiano, es que debe ser una persona obediente.
Sabe, en Efesios la Escritura dice que nosotros antes de creer en Cristo éramos hijos de desobediencia. La naturaleza normal sin Cristo es ser desobediente. ¿A quién? A Dios. A Dios. Pero cuando el creyente se convierte, la Escritura en Primera de Pedro dice que nos santificó para obediencia, es decir, para vivir una vida obediente. Y si hay alguien que nos muestra mucho que los hombres tenemos que ser siempre obedientes a la voluntad de Dios, es José, el papá de Jesús. El papá de Jesús nos muestra que lo importante de una vida de obediencia siempre va a ser de bendición para el hogar, siempre va a ser de bendición para la esposa, va a ser de bendición a los hijos. Varones, tenemos que crecer en conocer la palabra para poder vivir la palabra. Recordemos que somos los líderes en el hogar, somos los líderes en la iglesia. Nosotros debiéramos marcar la pauta espiritual, el ejemplo a seguir. Los niños en nuestra iglesia, los jóvenes en nuestra iglesia, nosotros los adultos nos debieran mirar y decir, ahí están nuestros modelos. Sobre todo si no tenemos un modelo en el hogar. Ahí están. Y eso comienza con nosotros siendo obedientes. Y José era una persona obediente. Y vamos a leer de José, Mateo capítulo número 1, por favor. Mateo 1, 18. Mateo 1, 18. Mateo 1, 18 dice así. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntase, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que de ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Versículo 24, y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Esta es la primera parte que vamos a ver una vida perfecta de obediencia de José. Versículo 18 va a hablar del embarazo primero de María. Comienza diciendo así el texto, el nacimiento de Jesucristo fue así. Va a narrar un hecho histórico, un hecho probado para contrastarlo con lo que los primeros 17 versículos. Los primeros 17 versículos de Mateo hablan de la parte humana de Jesús. Del versículo 18 al 25 habla de la parte divina de Jesús. Dios con nosotros, engendrado por el Espíritu Santo. Y el nacimiento de él fue así, estando desposada María, su madre, con José. ¿Qué palabra más rara? Desposada. ¿Qué significará la palabra desposada? Mire lo que dice el versículo 19. José, su marido. ¿Sabe? Hay que entender un poco del contexto de la época, cómo eran las relaciones cuando las personas se iban a casar. No había pololeo, no había noviazgo. Lo que hacían las personas cuando adquirían un compromiso de casarse se llama un desposorio. Por eso dice en el versículo 18 que María estaba desposada, estando desposada María su madre con José. La madre de Jesús era María y el padre del legal de Jesús iba a ser José. Y dice que estaban desposados. ¿Sabe lo que significa desposados? Comprometidos a un matrimonio. Ahora, si uno lo llevara al lenguaje moderno, era como un noviazgo. Pero este desposorio era un noviazgo de un compromiso muy fuerte. Era tan fuerte el compromiso que si querían romper este desposorio, la Escritura dice que se tenían que divorciar. ¿Sabe que legalmente ellos estaban casados?
Aunque no habitaban juntos, aunque no vivían juntos, aunque no tenían nada juntos, ellos legalmente, ante la ley de Dios, estaban casados. Por eso habla en el versículo 19, José su marido. Legalmente ellos ya estaban casados, la única diferencia es que no vivían juntos. ¿Me comprende? Ahora, ¿qué hacían en este tiempo? Estando casados pero no viviendo juntos, el hombre iba a preparar un hogar para que ellos pudieran vivir. ¿Sabe que de esa preparación del hogar, Jesús hace una analogía muy linda? ¿Se recuerda Juan capítulo 14? Me voy e iré a preparar un lugar para vosotros y volveré. ¿Sabe qué es una analogía del matrimonio? Jesús en este momento está preparando un hogar para la iglesia. Y va a venir en cualquier momento por nosotros. ¿Se da cuenta que el matrimonio es una relación de Cristo con la iglesia? Y ellos estaban desposados, es decir, comprometidos a casarse. Él estaba preparando un hogar y ella se estaba preparando para ser esposa. Estaba aprendiendo a cocinar, estaba aprendiendo a administrar una casa, estaba aprendiendo a hacer ropa. Eran un matrimonio solamente que no vivían juntos. Y si no vivían juntos, algo que ellos no tenían era intimidad sexual. ¿Me comprenden? Porque no vivían juntos. Ese dato es muy importante para entender lo que estamos leyendo. Ahora, en este tiempo de desposorio, si uno de los dos era infiel, ¿sabe qué decía la ley? Muerte. Muerte. Era un compromiso fuerte, hermano. No como hoy día muchas veces los jóvenes pololean aquí, pololean allá, pololean aquí, pololean acá. No era así. Y sabe que ese es un excelente principio, jóvenes. Si un día tú te comprometes en noviazgo, que sea para estar seguro para casarte. Es un excelente principio que honra al Señor. Y ellos en este momento, José y María, estaban desposados. Y por eso dice, antes que se juntasen. Antes que se juntasen, antes que vivieran juntos para tener intimidad sexual. Pero ¿qué pasó? Se halló que había concebido del Espíritu Santo. Es decir, María, antes de vivir con José, ¿qué pasó? Estaba embarazada. Ahora, era un embarazo, uno sabe por Lucas, que era producto ¿de quién? Del Espíritu Santo. ¿Pero usted cree que la gente iba a creer eso? Si hoy día llegara una señorita a la iglesia embarazada y dijera, no, es producto del Espíritu Santo. ¿Sabe que médicamente, en teoría, una mujer pudiera quedar embarazada sin la intervención de un hombre, pero solo en teoría. Solo en una teoría que nunca va a ser posible comprobar. Por eso lo importante de este milagro, porque dice inmediatamente, ella había concebido del Espíritu Santo. Ahora, ella sabía, y lo vamos a ver más adelante por Lucas, que el Espíritu la iba a dejar embarazada. Ella sabía eso, pero ¿cómo le iba a explicar a José eso? ¿Cómo le iba a explicar a la gente eso? Y la gente que la dejó embarazada era el Espíritu Santo. Ahora, ¿cuál debería haber sido la primera reacción de José cuando se enteró de esto? ¿Cómo lo supo José? La primera reacción de José debía haber sido dolor, una agonía, una desilusión, porque José era un hombre piadoso, tenía toda su esperanza en la familia que iba a formar. Y se enteró de que su esposa estaba embarazada y él sabía que no era de él. Póngase en el lugar de José. Un hombre como uno, despechado. Un hombre como uno quizás la denuncia ante la ley, porque ¿sabe qué debió haber pasado con ella? Muerte, por lapidación, porque la ley prohibía eso. Imagínense el corazón de José al respecto. Pero ¿cómo era José? Versículo 19. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. ¿Cuál es la clave del carácter de José según el versículo 19? Era justo. Era un hombre justo. ¿Sabe?
A José, el marido de María, se le describe como un hombre justo. ¿Sabe lo que significa eso? Que él tenía una correcta relación con Dios. Mire, que José era un hombre justo, es la forma semítica, es decir, de los judíos, de elogiar las virtudes religiosas, morales y éticas de una persona. ¿Sabe? Decirle que una persona era justa era darle el mejor cumplido que se le podía dar a un hombre. ¿Comprende? Decir que José era justo significa que era un hombre que estaba en una correcta relación con Dios y una correcta relación con la ley de Dios. Es decir, era un hombre, por ejemplo, si le pudiéramos poner un epitafio a José cuando murió, he aquí un hombre justo. Y eso describía toda su vida en su relación con Dios y en su relación con la ley. Y esto es importante porque José, como justo, sabía lo que decía la ley en caso de infidelidad. Muerte. Muerte. Él sabía eso. Como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Aquí el corazón de José estaba en una lucha tremenda. Era justo. María debía morir. Él tenía el deber legal de ir a denunciarla. Pero dice, no quería infamarla, la amaba. A pesar de que en ese momento él creía que su esposa la había engañado, él la amaba y no quería infamarla. ¿Sabe que infamarla tiene la idea de no quería difamarla? Ella no quería que tuviera una vergüenza pública. Pero la ley, si se ponía en práctica la ley, ella debía ser expuesta a esas cosas. ¿Y qué resolvió José? Quiso dejarla secretamente. ¿Sabe que la palabra dejar ahí quiso divorciarse de ella? Secretamente. Secretamente. Y esto no habla del corazón de José. Porque uno se puede pensar, ¿por qué no la perdonó nomás? Porque la ley exigía que ella fuera denunciada, pero su amor por ella no quería hacer eso y tenía un conflicto interno fuerte. ¿Qué es lo que quiso hacer José? Divorciarse de ella secretamente. ¿Qué significará secretamente? Le voy a dar una posibilidad, porque nos dice cuál era como el plan paso por paso. Pero yo tengo una teoría, después de haber pensado mucho en esto, quiso dejarla secretamente. En la época cuando la gente se quería divorciar, tenía que invocar una causa. Yo me quiero divorciar de esta persona por eso. Habían dos extremos en el pensamiento judío. Yo me podía divorciar solo por adulterio, o había el otro extremo, yo me podía divorciar por cualquier cosa. Si encontré una mujer más linda, me podía divorciar de mi esposa. Si a mi mujer no le quedaba la comida rica, yo me podía divorciar. Eran como los dos extremos. Al punto que yo quiero llegar es que siempre tenían que invocar una causa. Ahora, José era justo, la amaba, no quería avergonzarla, pero la ley decía que tenía que separarse de ella. ¿Qué iba a hacer José? Divorciarse secretamente. ¿Cuál creo que era la cosa que iba a invocar José? En Deuteronomio 24 se habla de que si uno se podía divorciar invocando algo indecente en la persona. Y lo que yo creo que iba a hacer José era dar a entender que él la dejó embarazada y la está abandonando. ¿Me comprende? Se está separando de ella, pero él está actuando de tal manera que la vergüenza no iba a caer sobre ella, iba a caer sobre él. ¿Comprende? ¿Se da cuenta el corazón de un hombre así? Que a pesar de que en su mente él está sufriendo el agravio, él no va a responder con un agravio. De hecho, él va a asumir una culpa que no tiene para que su esposa María no fuera infamada por la gente. La gente iba a creer, José la dejó embarazada y la abandonó. ¿Quién iba a quedar con un mal testimonio, María o José? José. Se estaba echando la culpa así para que María no sufriera las consecuencias. Recuerde que él no sabía que estaba embarazada producto del Espíritu Santo. ¿Se da cuenta el corazón piadoso de él para querer hacer estas cosas? Uno en la venganza, ¿qué querría hacer?
Uno estando despechado por una situación así, ¿qué haría? No, me las va a pagar. Y que muera lapidada. Yo iba a formar una familia con ella y ella quizás con quién me engañó. ¿Saben? Después los judíos decían que Jesús era hijo de fornicación, porque empezó a correr un rumor, dice la historia de la iglesia, que a María la había violado un soldado romano. Por eso los judíos decían que Jesús era un hijo de fornicación. Eso es lo que se rumoreaba más adelante, después del nacimiento de Jesús. Pero José, como era justo, quiso dejarla secretamente, es decir, se echó la culpa así, siendo que él no tenía ninguna culpa. ¿No es un lindo tipo de Jesús? El justo muriendo por los injustos, el santo muriendo por los pecadores. Es un lindo tipo de una persona justa. Versículo 20. Y él pensando en esto, en decir, cómo la iba a dejar secretamente, he aquí el ángel del Señor le apareció en sueños. Interesante, él pensando en esto. Hermano, qué importante es ser lento para la ira. Qué importante es ser paciente y considerar siempre todos los asuntos exhaustivamente. Por eso este es un principio sabio, no creamos todo lo que nos dicen sin haber escuchado, por ejemplo, a la contraparte. Yo siempre voy a contar las cosas de acuerdo a lo que a mí me conviene, ¿sí o no? Y la otra persona va a contar las cosas según lo que le convenga a la otra persona. Por eso hay que confrontar a las personas y ahí puede salir la verdad. Qué importante fue José, lento para la ira. ¿Quién no simpatizaría con él? Con todo su proyecto de formar una familia. Él no entendía si María era una mujer piadosa. ¿Cómo es posible que una mujer piadosa esté embarazada, comprometida con José? Y probablemente él estaba frustrado con la expectativa de un sueño roto, de un hogar. Dios intervino. Dios intervino. ¿Sabe, hermano, qué bueno es siempre esperar los tiempos de Dios? Dios nunca llega tarde, pero tampoco nunca anda apurado. Siempre llega en el momento preciso, en el momento correcto. Y en el momento que José iba a poner en práctica su plan, un ángel del Señor se apareció a él para explicarle la verdadera situación. Qué bueno es esperar en el Señor. Qué bueno es llevar a todo en oración. Señor, yo quiero hacer esto. ¿Qué piensas tú? ¿Qué dices tú? Y esto debió haberlo aprendido Jesucristo. La Biblia dice que Él se levantaba muy temprano a orar. La Biblia dice que Él pasó toda la noche orando antes de escoger a los 12 apóstoles. ¿Cuándo fue la última vez que pasamos toda una noche en oración antes de tomar una decisión importante en la vida? Y aquí en el momento que José más lo necesitaba, Dios por medio de un ángel se apareció. ¿Y qué le dijo el ángel a José? Versículo 20. José, hijo de David, primero, no temas en recibir a María, tu mujer, porque lo que de ella engendrado es del Espíritu Santo, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Aquí el ángel le da dos instrucciones a José. Recibe a María y el nombre de tu hijo se va a llamar Jesús. Dos instrucciones. Recibe a María por mujer, es decir, que ella venga a vivir contigo, y el hijo que ella va a tener, que es producto del Espíritu Santo, se va a llamar Jesús. Lo primero que le aclaró el ángel, María no te fue infiel, sino ella está embarazada producto de un milagro del Espíritu Santo. Y cuando él recibió esa noticia, el ángel le dijo, recíbela por mujer y le pondrás por nombre Jesús. ¿Qué hizo José? Señor, yo voy a orar, usted me está diciendo esto, yo lo voy a poner en oración, voy a pedir consejo, voy a ver qué dice la ley. Y yo no le quería llamar Jesús, yo le quería llamar a mi hijo un día José. ¿Qué hizo José? Obedeció. Obedeció tal cual Dios le había ordenado. Versículo 24. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel le había mandado y recibió
a su mujer. ¿Qué decía el versículo 20? No temas recibir a María por tu mujer. Y versículo 24, recibió a María por mujer. Haz esto y José hizo esto. No lo cambió, no lo modificó. Hizo exactamente lo que Dios le había dicho. Exactamente lo que Dios le había dicho. La recibió por mujer. Como diríamos en buen chileno, obedeció al tiro. Al tiro. La obediencia fue pronta, apenas despertó. Fue y obedeció a Dios. ¿Se imagina lo que debió haber sido para María? Que José la fuera a buscar para recibirla como por mujer, diciendo, yo sé la verdad. Probablemente nadie nos va a creer, pero sí yo te creo. Se imagina María probablemente siempre pensando, ¿quién me va a creer? ¿Quién me va a creer que producto del Espíritu Santo? Iba a quedar embarazada. Antes Dios abría la matriz estéril de una persona y quedaba embarazada. Ahora, María podía tener hijos, pero la concepción fue a través de una intervención milagrosa de Dios. ¿Quién le iba a creer? Imagínese, ¿quién le iba a creer? Y ella tenía un embarazo normal, con hormonas por aquí, por allá, con un montón de sentimientos y emociones. Nadie le iba a creer lo que había sucedido, pero llegó José. Yo sí te creo. Ven, terminemos nuestro matrimonio. Ven a vivir contigo. Nadie nos va a creer que está embarazada porque la gente saca cuenta. Mira, se casaron y pasaron como 8 meses. Uno saca cuentas, ¿o no? ¿Y la gente debió haber sacado cuentas? Sí. Mira, se casó, pero como 7 meses después nació Jesús. ¿Qué habrá pasado ahí? La gente no sabía la verdad, pero José sí, y eso era suficiente. ¿Se imagina lo que fue José para el corazón de María? Yo sí te creo. Vamos a estar los dos con Dios en estas cosas. ¿Se da cuenta, varón, la bendición que podemos ser si somos obedientes a la palabra? Si Dios dice algo, punto final. Yo no lo pienso, yo no lo medito, obedezco. Porque Dios lo dice y Él es sabio y sabe más que yo. La obediencia fue perfecta y trajo bendición. El bálsamo que fue ministrar a María, de la cual probablemente todos sospechaban. Todos sospechaban. Versículo 25. Pero no la conoció, es decir, no tuvo intimidad sexual con ella hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. ¿Qué le había dicho el ángel? ¿Cómo se llamará el niño? Jesús. ¿Y qué nombre le puso José? Jesús. Jesús. El nombre que le había dicho. ¿Se da cuenta de la obediencia? Esa obediencia que protegió a su mujer, esa obediencia que protegió al niño. ¿Se recuerda que como líderes debíamos ser protectores? Y aquí vemos un hombre de Dios protegiendo a su esposa y protegiendo a su hijo porque es obediente a Dios. Y hombres debemos ser obedientes a la palabra, no a los principios del mundo, no a lo que nos digan las personas, sino nuestra lealtad exclusiva es con la palabra de Dios. Ahí está la voluntad y hay que obedecer la voluntad del Señor, tenga ganas o no tenga ganas. Quiera o no quiera, ahí está la bendición. Ahí está la bendición. Queremos de ser bendición como esposo, como padre, como hermano en la iglesia. Los varones tenemos que ser obedientes a Dios. Y para ser obediente a Dios, usted tiene que conocer la palabra de Dios. Y usted para ser obediente a la palabra de Dios tiene que conocer la palabra. Y para conocer la palabra tiene que invertir todos los días tiempo en la palabra. No negociable. No negociable. ¿Se recuerda el primer día? Si algo anda mal en nuestra casa, Dios va a venir. ¿Dónde está el hombre de la casa? ¿Dónde está el hombre de la casa? Y para cumplir bien esa responsabilidad, tenemos que ser obedientes como José. Capítulo 2, versículo 13. Mire, más obediencia de José. El capítulo 2, del 1 al 12, llegaron los magos a ver a Jesús. Probablemente unos 2 años después que nació Jesús, llegaron los magos a ver.
Y Herodes quería matar a Jesús, ¿no es cierto? Porque Herodes era un rey. Oiga, este rey sí que era malo. Sabe que Herodes era tan perspicaz que si sospechaba que su esposa lo estaba traicionando, la mandaba a matar. Herodes mandó a matar a su mamá porque sospechaba que estaba en traición. Mandaba a matar a sus hijos si sospechaba. Era una persona muy paranoica de no perder el poder. Y le habían dicho, nació un rey. Nació un rey. ¿Y qué pasó? Versículo 13. Después que partieron ellos, los magos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y le dijo, otra vez un ángel. ¿Se da cuenta la línea directa de José con el cielo? ¿Se da cuenta cómo el cielo tenía una línea abierta para hablar con José? Porque era un hombre justo. Si yo quiero oír la voz de Dios para mi vida, para mi familia, tengo que ser un hombre justo para tener una puerta abierta con el cielo, para que Dios me pueda hablar. Y se le apareció un ángel del Señor en sueños a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece ahí hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto y estuvo allá hasta la muerte de Herodes. Ahí en el versículo 13 se le apareció un ángel para darle instrucciones. ¿Y qué instrucciones le dio? 4 instrucciones. Levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga. 4 instrucciones. Levántate, toma al niño y a su madre, huye a Egipto y permanece allá porque Herodes busca para matarlo. ¿Qué hizo José? Se quedó remoloneando un poquito ahí. Dios me está mandando a Egipto, no, pero yo prefiero ir a donde mi abuelita que vive allá en Babilonia. ¿Qué hizo José? Su obediencia, versículos 14 y 15. Y él despertando tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto y estuvo allá hasta la muerte de Herodes. ¿Se da cuenta la obediencia perfecta de un hombre justo? Dios le había dicho, levántate, y él, para levantarse, se despertó. Dice, toma al niño y a su madre. ¿Y qué hizo él? Tomó al niño y a su madre. Y huye a Egipto, versículo 14, y él se fue a Egipto. Y permanece allá hasta que yo te diga, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes. Perfecto, haz esto, lo hizo. Esto otro, lo hizo. Haz esto, esto. Para poner a salvo al niño. Lo estaba protegiendo. Pero con la instrucción ¿de quién? De Dios. ¿Se da cuenta la bendición que podemos hacer si somos obedientes a Dios? La forma que Dios tenía de proteger a Jesús era a través de la obediencia del Padre de Jesús. Y porque el Padre de Jesús fue obediente, Dios protegió a Jesús. No podemos ser de bendición a nuestros hijos si somos desobedientes los padres. No podemos ser de bendición en la iglesia si los hombres no somos obedientes. No podemos ser de bendición a nuestros amigos si no somos obedientes. La bendición está en la obediencia. La bendición está en la obediencia. Se tuvieron que ir a Egipto. ¿Por qué Egipto? Porque allí había una gran colonia de judíos. Había muchos judíos en Egipto, por eso el lugar natural era huir para ese lugar. Versículo 19. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor. Otra vez línea directa con el cielo. Qué maravilloso. Apareció en sueños a José en Egipto diciendo, levántate, toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a la tierra de Israel. Otra vez la obediencia. Versículo 20, levántate. ¿Y qué él hizo? Se levantó, toma al niño y a su madre. Versículo 21, tomó al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel. Y él vino a la tierra de Israel. ¿Comprende la piedad de este varón justo? Obediente a Dios. Obediente a Dios. No hay otro camino. La obediencia a Dios. Siempre el lugar más seguro es obedecer a Dios.
Obedecer a Dios, por eso es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Siempre, varones, la bendición está en obedecer a Dios. Y aquí tenemos un varón con principios inflexibles, pero también una disponibilidad delante de Dios. Un hombre que tenía una sintonía con el cielo. En un momento, cuando José supo lo del embarazo de María, en su mente tenía dos opciones: o me separo o que la apedreen. Pero Dios tenía una tercera opción: recíbela, recíbela. Dios muchas veces nos hace ver que tenemos más opciones de lo que pensamos. Siempre los varones debemos apelar a la sabiduría de Dios. Los varones debemos pasar tiempo con Dios para tener esta sintonía. Hermana, ore para que los varones de su iglesia pasen tiempo con el Señor. Para que los varones en su hogar pasen tiempo con el Señor. Así como José tenía línea directa con el cielo, los varones, si queremos ser de bendición, tenemos que pasar tiempo con Dios. Y si no lo hacemos, un día Dios nos va a pedir cuenta. Y debiéramos tener temor de eso. Debiéramos tener temor que un día Dios nos va a pedir cuenta. ¿Qué hiciste con la responsabilidad que yo te di en la iglesia, en el hogar? Los hombres debiéramos vivir con temor a Dios, procurando una vida obediente a Dios. ¿Qué de María? ¿Qué podemos aprender de María? Un ejemplo de sumisión. Qué linda es la historia de esta mujer. Lucas, capítulo número 1. Lucas, capítulo número 1, versículo 26. Lo que sucede aquí sucede antes de José. Lucas 1:26. Lucas 1:26 dice: al sexto mes del embarazo de Elizabeth, la mamá de Juan Bautista, al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada, comprometida para casarse con José, con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. José y María. Y el ángel se le aparece a ella y le dice, versículo 28, y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Tres bendiciones: salve, muy favorecida, es decir, tú tienes el favor especial de Dios. El Señor está contigo y tú eres bendita entre todas las mujeres. Es decir, vas a recibir una bendición muy grande, única entre todas las mujeres. ¿Cuál fue la reacción de María? Versículo 29. Mas ella, cuando le vio, se turbó por ver al ángel, no, por sus palabras, y pensaba: ¿qué salutación o qué saludo sería este? Imagínense, ella debe estar, quizás estaba meditando en la ley, o quizás estaba pensando en José. No sabemos ahí tiernamente qué estaba pasando, y se aparece un ángel que le dice: tú eres muy favorecida, Dios está contigo y tú vas a ser bendita entre todas las mujeres. ¿Qué significará todo esto? ¿Qué significará todo esto? ¿Qué le dice el ángel? Versículo 30. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. No es que ella iba a impartir gracia, sino que iba a recibir gracia de Dios. Y le da el anuncio, versículo 31. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Es decir, de ti va a nacer el Mesías. En tu vientre va a estar el Mesías, porque se habla del Hijo del Altísimo, del trono de David, que reinará para siempre. Y María pregunta. Entonces María le dijo al ángel, versículo 34, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. ¿Se da cuenta que ella no dudó de lo que el ángel estaba diciendo? Lo que ella no sabía era cómo iba a pasar esto.
Ella no dudó. Si usted lee los primeros versículos de Lucas, el mismo ángel se apareció al papá de Juan Bautista y le dijo que su esposa, que era estéril, iba a quedar embarazada. ¿Y qué hizo el papá de Juan Bautista, Zacarías? No creyó. ¿Y cómo lo castigó el ángel? Lo dejó mudo. Pero aquí María no dudaba de las palabras del ángel, sino dice, yo voy a quedar embarazada, pero yo no estoy viviendo con mi esposo. Yo no he consumado el matrimonio con mi esposo. ¿Cómo voy a quedar embarazada del Mesías si yo no vivo con mi esposo? ¿Qué le dice el ángel? Versículo 35, respondió el ángel y le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Es decir, el Espíritu Santo tomará un óvulo tuyo y lo fecundará. ¿Comprende? Eso es lo que hará. Vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Aquí habla, esto es un misterio, hermano, de cómo María quedó embarazada. Es un misterio más que investigar, es para adorar. Pero ¿qué nos dice el texto? El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. ¿Por qué tenía que cubrir al bebé con la sombra? ¿Sabe por qué? Porque María era pecadora. ¿Y usted sabe cómo se transmite el pecado? De dos maneras. Yo soy pecador porque soy descendiente de Adán, ¿no es cierto? Todos somos descendientes de Adán, por lo tanto, como Adán pecó, yo pequé. Parece injusto. Yo no estaba en Edén. Bueno, yo tampoco estaba en el Calvario y recibí la gracia de Dios. Así que no hay que quejarse de eso. Uno recibe el pecado de dos maneras. Por herencia de Adán, pero también por herencia de los padres. Por eso David decía, yo soy pecador desde el vientre de mi madre. ¿Sabe que el bebé, por muy lindo que sean, cuando están en la guatita de la mamá, son pecadores? Por eso, ¿y María era pecadora? La Iglesia Católica dice que no, pero la Escritura dice que sí, porque María después habla de mi Salvador. María habla de mi Salvador. ¿Y sabe por qué la sombra lo tenía que cubrir? Para evitar que se transmitiera el pecado de María al bebé Jesús. ¿Comprende? Eso era, por eso la sombra, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual, dado que Dios lo va a cubrir con su sombra, el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Hijo de Dios. Lo que debió haber sido para María recibir esa noticia. Voy a quedar embarazada producto de la obra del Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que hizo el ángel? La ayudó a creer, dándole más información. Versículo 36. He aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en la vejez y en el sexto mes es para ella la que la llamaban estéril. Tú tienes una parienta llamada Elizabeth, ¿te acuerdas? Le dice a María, sí. Ella es estéril, sí. Está embarazada. ¿Por qué? Versículo 37. Porque nada hay imposible para Dios. Nada es imposible para Dios. Una mujer piadosa recibió toda esta noticia. ¿Cuál fue la reacción de ella? Versículo 38. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. ¿Qué podemos? María tenía fe en la autoridad divina. He aquí la esclava del Señor. Señor, hágase lo que tú quieras. Yo sé que voy a sufrir un estigma, porque ¿quién me va a creer que el Espíritu Santo vino sobre mí? Estoy embarazada así y más encima del Mesías. Pero Señor, hágase tu voluntad. Así que ella, como si dijera, Señor, estoy completamente a tu servicio. Así que deja el asunto completamente en la mano de Dios y se somete por entero a la voluntad de Dios, cueste lo que cueste. Y María, que iba a ser instrumento en la mano de Dios, se rinde incondicionalmente su vida al plan divino. Es decir, sumisa completamente a la voluntad de Dios. Hermana, ese es su modelo. Sumisa primeramente a la voluntad de Dios. Y siendo sumisa a la voluntad de Dios,
va a ser más fácil poder sujetarse a su esposo, sea creyente o no sea creyente. Iba a ser ella una bendición porque tenía la esperanza en el favor divino y le dice a Dios, Señor, hágase conforme a tu voluntad. Todo el mundo iba a pensar lo contrario, pero ella estaba sometido. ¿Sabe, querida hermana? Probablemente hoy día ser una mujer cristiana debe ser una de las cosas más difíciles. Y quizá usted un día, si es que no es ahora, un día decide, no, yo voy a estar en la casa para estar con mis hijos. Y el mundo le va a decir, traidora. Estás yendo contra el género. ¿Sabe? Hágase la voluntad de Dios. Cueste lo que cueste. Cueste lo que cueste. La bendición siempre está en la obediencia de Dios. Ella iba a tener un tremendo privilegio, pero a un costo muy alto. Pero a ella no le importaba el costo, le importaba obedecer a Dios. Y ella tuvo todo el privilegio de ser la madre de Jesús. ¿Comprendió todo? Probablemente no, pero sí creyó a Dios. Y eso fue suficiente. Le creyó a Dios. Dos ejemplos maravillosos. José, un hombre justo, obediente a Dios. María, una mujer sumisa a la voluntad de Dios. Ahí está nuestro ejemplo para los que somos esposos, para los que somos hombres. Ahí está el ejemplo para las hermanas, sean casadas, sean solteras. Ahí está. No querer como ser la gente del mundo, querer ser como José, querer ser como María para ser un instrumento de bendición. Varones, preguntémonos, ¿es nuestra actitud de obediencia como la que tenía José? Una obediencia hacia la palabra de Dios en una sociedad sin valores, en una sociedad anticristiana. Tener una obediencia a la palabra de Dios será primordial. ¿Quiere que le vaya bien en la vida, en su hogar? Tenemos que ser obedientes a la palabra. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. ¿Y qué dice el texto? Entonces, después de haber meditado y obedecido la palabra, entonces Dios prosperará tu camino y todo te saldrá bien. Pero para que Dios prospere mi camino y todo me salga bien, yo tengo que ser un hombre de la palabra y ser obediente a la palabra. Proverbio dice, muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? En Maquena hay hombres de verdad, hombres obedientes a la palabra, hombres obedientes para ser líderes en su hogar, hombres que críen hijos para el reino de Dios, hombres que son sal y luz en este mundo, hombres de verdad que tienen un papel clave en la iglesia del local. ¿Hay hombres de verdad? Proverbio 28:20 dice, el hombre de verdad tendrá muchas bendiciones. Muchas bendiciones. Hermanas, esposas, madres, solteras. ¿Es su actitud ante el Señor como la sumisión de María? Que el feminismo, por favor, no las absorba. Replantéense todo lo que piensan, porque a veces, sin darnos cuenta, tenemos ideas que son del mundo y no son de la palabra. Tu principal logro en el mundo, querida señorita, no es ser una profesional. Dios te creó con un propósito, ser una ayuda idónea si un día te casas. Ahí está la realización, no está en otra cosa. El mundo te dirá lo contrario, pero la sumisión a la voluntad de Dios es lo mejor. Como leíamos el otro día, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Una mujer como María, su estima sobrepasa largamente las piedras preciosas. Es de un valor tremendo. Si la hermana logra cada día crecer en su sumisión a Dios como lo era María, tienen un valor incalculable. Y van a ser de bendición en el hogar, en la iglesia, en el trabajo,
donde estudien, en el barrio, van a tener un valor muy grande. Proverbio 31, lo leímos también. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Los principios están aquí en la Escritura. Cómo ser un hombre, independiente de la edad que tengas. Quizás tú tienes 12, 13, 14 años, José es tu modelo. Señorita, quizás tú tienes 12, 13, 14 años, María es el modelo. Ahí tenemos que apuntar. Ahí tenemos que guiar a nuestros jóvenes, a nuestros niños, a esos ejemplos. Y los que somos más grandes debemos reproducir estos ejemplos. Y así poder crear otra generación que pueda seguir el testimonio que ustedes han dejado. José y María, un modelo de fe para la vida y un modelo para la unidad de la familia cristiana. Buenas iglesias, como bien decía Denarte Dan, se forman de buenas familias. Trabajemos en nuestra familia para ser de bendición en la iglesia. Trabajemos para la iglesia para que nuestra familia vaya a una buena iglesia. Y así los miembros de Maquena podrán ser sal y luz, serán bendición unos con otros y sobre todo Dios será honrado. El lema, y con esto terminamos, fortaleciendo familias para el reino de Dios. Peleemos por nuestra familia. Peleemos por nuestra familia. Hombres, seamos líderes como Jesucristo, protectores, proveedores. Hermanas, ustedes son el corazón del hogar. Ustedes son el corazón del hogar. La sumisión a Dios, la sumisión a su esposo. El compromiso en el hogar de criar hijos para Dios, de tener un compromiso con la iglesia local, de ser sal y luz en el mundo. Es a lo que le queremos desafiar hoy en día para que sea un desafío de iglesia, animándose unos a otros, apoyándose unos a otros. Cada día las iglesias tienen familias más diversas, pero en un ambiente de iglesia así, todo puede ser suplido. Quizá hay jóvenes que no tienen un varón piadoso como líder en su hogar. La iglesia lo puede suplir. Una señorita quizás no tiene una figura materna en el hogar. La iglesia lo puede suplir. Quizás no tengo hijos, pero puede tener hijos espirituales. Todo puede ser suplido en la iglesia. Que Dios ayude a cada uno a cumplir lo que Dios espera, porque en la obediencia a Dios está la bendición. En la palabra de Dios está la bendición. Oremos. Padre, gracias por su palabra. Gracias, Señor, por lo que hemos podido aprender esta semana. Señor, y ayúdenos conforme a la realidad de cada uno de nosotros. No somos perfectos, sabemos que nos falta mucho, Señor. Quizás no hemos dado cuenta en la que estamos fallando. Ayúdenos. Hay cosas que pueden estar bien en nuestra vida. Ayúdenos a mantenerlo, Señor, en el hogar, el rol del hombre, el rol de la mujer, la bendición de criar hijos para usted, la bendición de tener una iglesia local, el testimonio de ser sal y luz en este mundo, el ejemplo de José para uno como hombre, el ejemplo de María para las hermanas. Ayúdenos, porque le queremos agradar, nos cuesta el pecado, Señor, amamos cosas que a usted no le gusta. Muéstrelo, ayúdenos a cambiar para encontrar en usted y en su voluntad todo lo que necesitamos, Señor. Se lo pedimos, se lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias.